Muchachos, buenos días desde Santiago de Compostela. Hoy es el segundo día aquí, la segunda amanecida acá. No, la segunda no, es la primera amanecida, porque ayer llegué, anocheció, amaneció y amanecí así. Mira que nos está visitando. Buenas. Eloísa Maturén, para el que no la conozca. Estamos aquí en Santiago. Sí, dándolo todo. Llegó anoche, vamos a buscar la luz aquí. Buscar la luz. Llegó anoche para encontrarnos y hacer un paseo increíble que no lo vamos a anunciar todavía. Ajá. Es un paseo que vamos a hacer y por eso es esta reunión. Para el que no la conozca, Eloísa es mi amiga amada de toda la vida. Yes. Que además también está trabajando ahorita en YouTube dándolo todo. La rocolera. Pero vamos a hablar de eso después con más calma, más ahínco. Ahorita estamos perdimos la misa de las 12. Llegamos tarde. Porque, muchachos, una recomendación, le hemos dado recomendaciones durante todo el camino. Ella hizo el camino este año. El año pasado, sí, en verano. ¿El año pasado? Sí, bueno, el 24. Ya estamos al 25. Es que se me pasó. Pasó el tiempo. Una recomendación para cuando lleguen para la misa, lleguen temprano. Por lo menos media hora antes, porque se llena bien rápido. Y justamente hicimos una cola, ahí están las campanadas, hicimos una cola larga y ella fue la que dijo, bueno, déjame chequear, y se fue a la puerta y el señor dijo, mira, 20 personas más porque está full y no creo que tengamos espacio para más gente. Sí, hay que llegar antes de la hora. La misa era a las 12, habría que llegar a 11:30 o así. Y yo no sabía que había otro horario que es a las 7:30. 7:30 de la noche. Así que para que la gente que venga, porque a lo mejor no llegas a las 12 porque hay que pararse muy temprano para culminar esa última etapa, a lo mejor llegas tipo 1 o 2 de la tarde, pues que te enteres que a las 7 podrías entrar, o a las 6:30 podrías entrar a la catedral. Sí. Y esperas tu misa. Exacto. Vamos a hacer un paseo extraordinario. Hoy tenemos una cita con un guía que Con un conoce. guía. ¿Cómo se llama? Él se llama Juan Alonso se llama. El guía Juan se llama en Instagram, es maravilloso, es un guía. ¿El guía Juan se llama en Instagram? Sí, es un guía de estos chicos que son historiadores y te dan una guía gratuita por la ciudad y luego tú colaboras al final del tour con lo que puedas. Y la verdad es que es muy interesante porque te cuenta cositas que a lo mejor no puedes ver a simple vista y enriquece mucho la experiencia. Y o sea, es solo el centro. Es solo el centro. Okay. Sí. Pero es que el centro aquí, muchachos, es maravilloso porque primero no entran coches. No, es maravilloso, es muy Solo bello. entran taxis. Tienen unos pilones que luego se los voy a mostrar que bajan y suben, son como eléctricos. Y los taxis solo tienen la oportunidad de poder pasar al casco histórico. Eso no lo había pillado la última vez. Y, o sea, que es, digamos, que libre para caminar. Y aquí de verdad hay mucha historia. Mucha historia, es hermoso y te lo cuentan muy bien. Está muy... Ojo, hay un montón de tours, hay unos tours por la noche de la ciudad, que si las historias de fantasmas, te puedes meter en internet y pones tours gratuitos por tal ciudad y te dan un montón de opciones. Pero este chico que les digo, Instagram, el guía Juan, es buenísimo, es de aquí, es historiador y además tiene muy buen humor y eso hace que el tour se haga, porque ¿viste? A veces estas cosas son un poquito pesadas. Claro, que uno pregunta, no, ¿cómo fue que llegó él aquí? Ya le dije eso, ya yo solo pasé. Pregunte. Esa materia se pasó. Entonces, ese paseo, si se puede, no sé si se puede, lo voy a grabar. Bueno, le preguntamos a... Ok, a ver si se puede por lo menos un pedacito de Claro, lo que es el exacto, paseo. un pedazo. Porque hay gente que por supuesto no le gusta que quemen su material. Obvio. Bueno, pero le podemos preguntar. Ejemplo. No queremos. Entonces, si se puede pedir permiso y que podamos grabar un pedacito para que ustedes como que tengan una idea después de cómo es ese tour, para que lo hagan también, sería Cuando chévere. vengan, chao. Sí, claro, exacto. mucha gente me ha escrito, estoy esperando que saques esos programas especiales porque queremos hacer el paseo también. ¿Quién te lo organizó? Nadie. Yo. Lo organicé yo. Es sencillo. ¿Quién te lo organizó? Yo a ti? misma también, está. sí. Entraste como en internet. Buscando en internet, a mí me gusta mucho organizar cosas, entonces me leía las reseñas de todos los lugares, de los hoteles y fui haciendo es fácil. Lo que hay es que tener un ratito para sentarse en internet y ahora con ChatGPT ni hablar. Pero a la gente le da un poquito de miedo. Claro, no lo entiendo. Porque es como, pero ¿cómo es? Y entonces, y yo lo fui contando todo, por eso yo sé que estos programas van a ser muy vistos, porque lo fui contando todo paso a paso. Sí. Y la gente es como, pero dime todos los tips, o sea, ¿qué zapatos llevo? ¿Qué me...? Bueno, ya claro, va, hay mucho. todo. Ustedes sí. hicieron también deporte, ustedes ustedes pasaron deporte. Un poquito de sentido común. Claro, media zapato. Es importante, la parte de las ampollas. Vi gente... ¿Te salieron ampollas? No, Ah, qué bueno. pero es que yo vi gente con sandalias. Yo.
Oh, wow. Siempre he visto gente con sandalias en el camino y los pies destruidos. Claro, yo me las llevaba, pero las usaba al final del día Claro. para descansar los pies. Pero no pasé la tapa. No. Eso no. te daña el pie. Claro, sí. Vi gente, Buen zapato. sobre todo gente nórdica. Ah, bueno, claro, es que la gente, o los alemanes y tal. La que se gente, y entregan. los piecitos así, tú sabes. Maltratados. Muchachos, un poquito de, por ejemplo, una poncherita con jabón azul. Con una cremita. Bueno, vamos a comer. Y regresando. Son como las 12:30. Deben ser como las 12:30. Vamos a comer algo y les vamos a ir mostrando el paseo de hoy y el de mañana. Ay, mañana. Al mañana, pero no vamos a adelantar eso, para que la gente lo goce con nosotros. Misterios. Bueno, muchachos, estamos en plena, ¿cómo se llama? Peregrinaje, pero de conocimiento. Cultural. Estamos con un guía turístico genial que nos está dando una clase de historia de la ciudad. Muy interesante, que luego después le hago un resumen, un pequeño resumen, un test. Control de lectura. Todo esto lo planeó Eloísa, que ella lo hizo el año pasado. El año pasado, cuando hice el camino, me encontré con Juan y hicimos el tour y me gustó tanto que dije, yo Harry se merece. Claro, y Y todo el aquí público. Y el público. Claro que sí. Entonces vamos a grabar un pedacito, ¿ok? Estamos en plena plaza Obradoiro, frente a la catedral. Y ya nos estuvieron explicando cómo se formó la ciudad. Tenemos una muchacha caraqueña y el señor, por supuesto, es gallego, el señor Juan, que ya nos contó, es historiador, que ya nos contó que su esposa es chilena. Así que, Cosas que pasan. Curiosidades. y tienen un bebé. Ahora en el Obradoiro os expliqué que la reina Isabel ordenó construir el Hospital Real. Y evidentemente se trata de un hospital importante para la ciudad, pero que no era ni el primero ni el único. Ya funcionaban varios previamente, y uno de ellos era este. Este en particular lo gestionaban los benedictinos. Lo podéis saber por el santo que está encima de la puerta. ¿No veis que es un monje que tiene un libro abierto? San Benito, el de Montecassino. Y en el libro tendríamos su regla, por la cual se regiría dicha comunidad. Cuando hablamos de hospitales, claro, hablar de hospitales en el caso del recorrido, en el tour, mucha gente lo va a asociar directamente a los hospitales y a los enfermos. Claro, en el caso del camino y en el caso de Santiago, hablamos realmente de la hospitalidad con el peregrino que llega. Cuando hace la gente hoy el camino se quejan por 4 ampollas y el camino es una fiesta. Claro, hay Estrella Galicia, hay quechua, hay calefacción, total. hay menú del día. Yo le digo, plantéate tú un peregrino del siglo XIV. Es que hablamos de un periodo en el cual un peregrino físicamente se jugaba la vida. Incluso se planteaba como un castigo. Sobre todo crímenes vinculados a la iglesia, robar en un templo, por ejemplo. Tu castigo podría ser peregrinar a Santiago. Claro, el que llegaba finalmente a Santiago, ¿en qué condiciones lo hacía? Europa era un continente en guerra, enfermedades como la peste, animales salvajes, y durante el camino, y una vez llegaban aquí, ¿qué necesitaban? Techo, comida, cuidados. Pues en instituciones como el Hospital Real, o este que tenéis aquí, lo recibían. Ese espíritu de hospitalidad y beneficencia creo que todavía hoy se aprecia en su patrón, es San Martín de Tours, que es el santo que tenéis arriba de todo montado a caballo. Lo que pasa es que San Martín no os da la sensación, es como que más que ayudar, lo revienta con la espada. Desde aquí incluso es una PCR muy agresiva. Lo dejan morir. Sí, es como ayudar pero nivel eutanasia, en plan, no va a sufrir nunca más. Yo incluso pensé que era un matamoros, porque en Santiago encontrarse un santo montado a caballo y con espada, uno que va a asociar. Cuando busqué información, resulta que el concepto era San Martín, el patrón, con la espada, cortando la mitad de la capa que la sujeta con la mano izquierda para entregársela al que está al lado, que sería un necesitado, un pobre. Bueno, aquí el escultor no estuvo fino, pero la idea era esta. Pues como institución que sepáis que tiene mucha historia, porque hablamos de más de 1000 años, lo fundaron a finales del siglo IX. Pero si le echáis un vistazo a la arquitectura, se aprecia bien que no hay un conjunto medieval, no se ve románico, no se ve gótico. En el XV se destruyó la obra previa, para construir lo que vemos ahora. Bueno, muchachos, porque yo los saco siempre a lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Hemos manejado 1 hora y media aproximadamente para llegar a este punto. Y cuando usted le dice a la gente, me voy a ir al fin de la tierra, me voy a ir al fin del mundo, bueno,
hemos llegado. Es este, luce así, de esta manera. Esto se llama Fisterre. Aquí estoy. Aquí Con la grande, con la inigualable. ¿Qué? Hoy leí que en gallego se dice Fisterre, que significa el fin de la tierra, porque cuando los romanos llegaron aquí, esto era territorio celta, y ellos pues pensaron que aquí se acababa todo, que esto era el fin del mundo. Porque además el sol se pone en el horizonte y entonces es como está muriendo. Pero se pone de esto, no sabemos. En el oeste, o sea, debe ser allá, se debe poner allá. Claro, pero miren qué belleza esta cruz aquí y este mar. Hasta que llegó Colón y dijo, ¡no! ¡Hay más! Hay más. ¡Hay más! ¡Hay más! Muchachos, venimos con Y cositas. gracias a ellos. Venimos con cositas, venimos con cositas. Colón dijo, muchachos, venimos con cositas. Pero hasta en ese momento quedaba aquí. Espero que este peñasco no se caiga. Muy mala suerte sería. Coño, después de tantos años. Miren qué cosa tan increíble. Muchachos, qué bonita esta vista. Miren, yo quería venir a este punto desde la primera vez que hice el Camino de Santiago. Desde la primerita vez. En el año 2005. Toda la gente que venía, bueno, no toda, pero a mucha gente que venía en el camino. Que en esa época, como les he dicho en repetidas oportunidades, mientras caminaba, que habían muchos estudiantes, muchos extranjeros, mucha gente de Europa, del norte, de alemanes, habían americanos, la verdad que no, latinos no recuerdo, pero hablaban de que, no, después de Santiago, sigo 3 días y le decían Finisterre, no sé por qué, es Fisterre. Y tú vienes, me preguntaban, y yo no tenía realmente tiempo para eso, porque yo trabajaba, en esa época trabajaba en el aeropuerto de Barajas, y yo tenía justamente 8 días de vacaciones, y esos fueron los 8 días que caminé, pero siempre quise venir acá desde hace 20 años, y ahora fue que se dio. Muchachos, eso lo que indica es que los sueños se cumplen, más pronto, más tarde, pero se cumplen. Así que hemos llegado al fin de la tierra. Miren cómo rompe ese agua ahí abajo, miren. Con esa espuma ahí, miren. Todo aquí es un mirador. Todo aquí es un mirador. Y desde donde dejamos el coche, o el carro, o auto, el auto, caminas hacia un restaurante, que es donde vamos a comer hoy, que está ubicado ahí. Hicimos reservas, por supuesto siempre, muchachos, les recomiendo que hagan reserva a las cosas que quieran ir, porque a veces están tan concurridas que no hay espacio. Entonces, para que sepan. Se llama semáforo. Ah, ¿se llama semáforo? Yes. Claro. Juego de palabras. Como ahí mismo lo indica. Como siempre les digo, aquí no hay ni intercambio ni publicidad. Todo esto es recomendación, porque luego la gente que todo es intercambio. No, señor, yo no conozco a esa gente y esa gente me conoce a mí tampoco. Pero allá está ese bajo, ese mar negro profundo, Atlántico. Ese mar helado. Porque hay unas playas muy bonitas cuando veníamos. Vamos a ir a la playa. Vamos a ir a la playa, pero se ve que eso es helado. Y vamos a meter a Yohares al mar. Vamos a meter a Yohares al mar. No, queremos que Yohares siga viviendo. Pero sí podemos meditar. ¿Podemos meditar? Claro que podemos meditar. Voy a poner a George a meditar. Donde tú me ves a mí ahorita, yo estoy meditando. Donde tú me estás viendo ahorita. Donde tú me ves, estoy descubriendo el segundo misterio. Estoy en el segundo misterio. La cámara no puede registrarlo, pero esa montaña que ustedes ven al fondo está llenita de faros, de molinos. ¿Y qué faros? De molinos de viento. Sí. Lo que llaman energía eólica. Está llenita arriba, pero la cámara no logra, no llega hasta allá. Todo eso está lleno de puros molinos. Y una gente contenta, fíjate por aquí. Porque lo lograron. Claro. Lo lograron. Ah, mira, aquí está el indicador del kilómetro 0. Esto es el kilómetro 0, muchachos, hemos llegado. Kilómetro 0. Ya no vamos a echar fotos aquí. Kilómetro 0. Claro. ¿Qué te parece? Me encanta. Yo la próxima vez que haga el camino quiero llegar caminando hasta acá. Él lo hizo el camino el año pasado. El portugués de la costa.
Es una gran experiencia, se los recomiendo, pero con todo mi corazón. Es una maravilla total. ¿Desde dónde saliste? Yo salí desde una pequeña ciudad llamada Bayona, a 20 minutos de Vigo. Yo hice el camino que empieza desde el sur y va subiendo por la costa. Me gustó porque se ve mucho paisaje marino. Yo extraño mucho el mar, entonces por eso elegí ese camino. Y no hay mucha gente. Y es verano, ¿no? Fue verano. Yo lo hice en junio. ¿Calor? No, yo recomiendo ese clima. No, y no me llovió ni un solo día. ¿Y mosquitos? Cero, nada. Estuvo muy bien. Recomiendo esas fechas. Empecé el camino el 23 de junio y caminé 7 días. ¿Cuántos kilómetros? 125. Ah, pero bien. Claro, bueno, es que... Yo hice 117 ahorita. Y la primera vez 174. Wow. Y la segunda vez 110, algo así, 100 poquito. Sí, ese camino lo recomiendo. Portugués de la Costa. Portugués de la Costa. Como les dije, bueno, les he dicho muchas veces, eso todo ustedes lo pueden organizar ustedes mismos. No tienen que buscarse en ninguna agencia. Por internet todo lo pueden organizar. Hay muchísima información. Ahora hay muchísima información. Ustedes simplemente ponen Camino de Santiago y cuál camino quieren hacer y salen rutas, salen páginas web, salen, sabes, como agencias locales en donde te dicen nosotros te llevamos el equipaje, nosotros te organizamos, nosotros pagas no sé qué, y la verdad que es bien económico. Hasta lo del equipaje lo puedes organizar tú mismo. De hecho, Correos, la compañía que gestiona el correo en España, tiene un servicio de llevar la maleta y funciona maravillosamente bien. Sí. O sea, todo lo puedes hacer realmente a través de Google, y ahora con el ChatGPT ni hablar. Le explicas a ChatGPT, quiero hacer tal viaje de tantos días, quiero caminar esto y aquello, y te monta tu viaje, agencia de viaje. Eloisa es una mujer moderna. ChatGPT, cállate. Yo le digo Chatgy. Tenemos una relación de amigos. ChatGPT, o sea, yo no le pregunto a ChatGPT nada. Todo, se preguntó todo. Pero Eloisa ya me sacó hasta un diseño humano. Claro que sí. Es que además me Diseño trata humano, bien. me dijeron, no sirves para nada. El otro día le dije a Chatgy, quiero hacer tal cosa en Instagram para promocionar mi programa La Rocolera. Y Chatgy me dijo, qué buena idea. O sea, hasta me estimula. O sea, yo dije, esto es mejor, es mejor que un marido. Lo que te faltó fue decir, you go girl. You go girl. Dale, Amici. Y me da ideas y me resuelve la vaina. O sea, obvio, Chatgy, te amo. Acabamos de salir de este restaurante que se llama Semáforo. Comimos divino, porque la comida es bien casera. Aquí el ventarrón no te deja tener gorra, te la tumba. Entonces seguimos aquí en Fisterre. Miren esto. La vista es todo aquí, realmente. Esta inmensidad, esta vista es todo. Lo hace todo el lugar. O sea, comer ahí con esas vistas, brutal. Y este es como el faro. Este es el faro, no es como el faro, es el faro. Dios mío. Aquí la iglesia no escatima. Donde tú vayas, le montan una cruz. A mí me da miedo a veces celebrar los cumpleaños aquí, porque estás soplando la vela y montan una cruz. Muchachos, esto es un regalo de los dioses, este lugar que hemos conseguido para quedarnos una noche. Esto realmente es un regalo de los cielos. Estamos en Muxia, que queda a 30 minutos de Finisterre o Fisterre. Esto es como lo que llamaban los romanos, los antiguos romanos, el fin del mundo. Y hemos encontrado un hotel, un hospedaje, un parador, lo que llaman un parador, extraordinario. Y esto de verdad es uno de los regalos de este viaje. Miren la vista de este sitio. Vacílense la vista de este sitio. Lo que es la arquitectura del parador ultramoderna. Que va perfectamente con la caída de toda esta cuesta para abajo que termina en esta playa. No, esto es de verdad un regalo. Estas claraboyas que ven ahí son habitaciones que están como debajo de la tierra. ¿Esto lo consiguió? Sería una gran agente de viajes. Claro. De viajes, pero exclusivos, una cosa divina así que tú dices, ¿qué es esto? Eloisa Maturin Boyers. Ahí está, anótense. Lista para .com. No, esto es lo máximo. Yo no sé si la cámara logra registrar. Sí. A lo mejor no la honra, pues. Esta belleza. Sí. Esta belleza. Esto lo encontró Elo por internet
Y bueno, vamos a pernoctar. Pero es una belleza. Además, para allá hay un pueblillo. No sé si se ve mucho. Qué bonito. Como un pueblecillo con este mar que rompe ese oleaje allí en la roca fría. Y al fondo hay también unos molinos de viento. No sé si la cámara logra recoger esa imagen. Ese mar, mira eso. Muy bello, muy bello, muy bello. Wow. Muchachos, esto es un regalo de la vida. Sí, así mismo.